Pocas veces en la historia de la humanidad se ha hablado tanto del fin de los tiempos como ahora, debido a las pandemias, los rumores de grandes guerras, los signos surgidos en el cielo y el enfriamiento del corazón de las personas. La vuelta de Cristo ha sido un tema frecuente tanto entre los cristianos como en Internet. Ocurre que muchos se están aprovechando de esta conmoción mundial para lanzar falsas profecías o distorsionar pasajes bíblicos sobre el fin de los tiempos, solo para ganar más seguidores en sus redes sociales o simplemente para sembrar el miedo entre la gente. Uno de los trechos bíblicos más utilizados por estas personas es el capítulo 24 del libro de Mateo, donde Jesús habla sobre lo que ocurrirá en el mundo antes de su vuelta. Por eso, en este video, haremos un análisis de todo lo que el Señor realmente dijo a sus apóstoles sobre los días que están por venir. El capítulo 24 de Mateo reúne el último gran sermón de Jesús antes de su muerte y se centra en el fin de los tiempos, su vuelta y el gran juicio. Pero antes de entender lo que Jesús dijo allí, es necesario comprender todo el contexto de ese momento. Para eso, volvamos al capítulo 23, donde vemos a Cristo hablando para una gran multitud en el templo de Jerusalén. En ese instante, Jesús criticaba la postura de los fariseos y los maestros de la ley, quienes predicaban pero no vivían según la palabra de Dios. Luego, él dirigió palabras duras al pueblo judío. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas, y no lo quisisteis? Por tanto, vuestra casa quedará desierta. Os digo que no me veréis desde ahora hasta que digáis: bendito es el que viene en nombre del Señor. Justo después de esto, el capítulo 24 comienza relatando que Jesús dejó el templo con sus discípulos. Por el tono de su predicación allí dentro, era muy probable que aún estuviera enfadado por la infidelidad y la falta de fe de los judíos. Minutos después, comenzó a profetizar, diciendo que nada de aquello permanecería en pie y que el templo sería destruido pronto. Los discípulos se curaron con esa profecía y tan pronto como llegaron al monte de las Olivas, le preguntaron al maestro cuándo sucedería eso y cuáles serían los signos que apuntarían a su segunda venida a la tierra. Entonces Jesús, como de costumbre, se sentó y comenzó a explicar a sus ovejas todo lo que estaba por suceder al mundo hasta la consumación de los siglos. Esta pasaje también es conocida como el sermón profético debido a su contenido, y la mayor parte de esta profecía está relatada también en Marcos, capítulo 13. Ahora que hemos entendido todo el contexto en el que el capítulo 24 de Mateo fue escrito, analicemos su contenido. Estos pasajes son difíciles de interpretar porque, además de su lenguaje simbólico, tratan de una serie de acontecimientos. Por eso, muchas personas toman algunos fragmentos de esta conversación de Jesús, los interpretan mal y terminan llevando mensajes incompletos o incluso erróneos a otros. En este video, analizaremos 3 puntos importantes sobre la profecía de Jesús respecto al fin de los tiempos. Primero, ¿para quién estaba dirigido este mensaje? La gran mayoría de las personas cree que las palabras de Jesús fueron dichas para su iglesia, pero eso no es cierto. Estaban dirigidas a los judíos en ese momento, ya que la iglesia de Cristo aún era un misterio. Solo sería incluida en el actuar de Dios en Pentecostés, y fue revelada después a través de las cartas del apóstol Pablo. Es necesario dejar claro
que los acontecimientos profetizados por Jesús tratan únicamente sobre cómo será la situación de los judíos durante el período de la gran tribulación antes de su vuelta. Además, el capítulo 24 de Mateo habla de los falsos profetas y los falsos cristos que surgirán para engañar al pueblo. Estas personas levantadas por Satanás representan un peligro para Israel, que no cree que Jesús es el Mesías y que ya vino al mundo una vez. Nosotros, que somos la Iglesia de Cristo, necesitamos preocuparnos más por los falsos maestros, falsos apóstoles y falsos predicadores, además de saber discernir los espíritus, para que ninguno de ellos nos aparte de los caminos del Señor. Amén. Más una prueba de que los judíos son el objetivo de la profecía de Cristo sobre el fin de los tiempos es cuando Jesús habla del sacrilegio terrible. Aquí, Jesús se refiere a la tierra judía, al templo y a los sacrificios que Daniel ya había profetizado hace mucho tiempo. Observa también que en el versículo 16 del capítulo 24 de Mateo, Jesús dijo que los que estuvieren en Judea huyeran a los montes, y esto se refiere claramente a Israel, porque en todo el Nuevo Testamento no hay una sola pasaje en la que Jesús o cualquiera de sus apóstoles pida que la iglesia huya a los montes. Además, el texto menciona el sábado, relacionado con las costumbres y leyes judías, y trae la parábola de la higuera, que es una representación simbólica de la nación de Israel. ¿Entendiste? El segundo punto que debemos analizar es cuándo comenzará a cumplirse esta profecía de Jesús. Jesús declaró que nadie, ni los ángeles en el cielo, ni siquiera Él mismo en ese momento, sabía el día y la hora en que se cumpliría esa profecía. Solo Dios lo sabía. Pero dejó claro que sucederá cuando el mundo menos lo espere. Veamos lo que dijo a sus discípulos. Como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días anteriores al diluvio, la gente vivía comiendo y bebiendo, casándose y prometiendo en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en la arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Aunque no sepamos la fecha exacta, el inicio de los acontecimientos que marcarán la vuelta del Mesías al pueblo judío y el establecimiento de su reino en la tierra, la pasaje nos muestra que la profecía comenzará a cumplirse durante los 7 años de tribulación, que serán la última de las 70 semanas profetizadas por Daniel. Una cosa interesante de esta profecía de Jesús es que todo está relacionado con lo que el apóstol Juan registró en los capítulos 6 a 19 del libro del Apocalipsis. Muchos creen que la Iglesia de Cristo no pasará por ninguno de estos acontecimientos, porque ya habrá sido arrebatada, librada de la hora de la prueba. Desde el principio de Mateo 24, Jesús habla de la primera mitad de la última semana de Daniel. En el versículo 8, Jesús dijo que todo esto sería el comienzo de las dolencias, y estas dolencias no se refieren a cualquier época, sino que definen el inicio del tiempo de la tribulación, comparado en la Biblia con las dolencias de parto de una mujer embarazada. El principio de las dolencias son los primeros 3 años y medio del tiempo de la tribulación, en los que el mundo será gobernado por el Anticristo. Así como existen etapas iniciales y finales en las dolencias que preceden a un parto, también estos últimos años se dividen en 2 etapas de 3 años y medio. Observa la conexión entre las palabras de Jesús en los versículos 4 a 8 y el Apocalipsis capítulo 6, donde el Señor abre los sellos y comienza a derramar su juicio sobre la tierra. Ahora, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 5,
Jesús advierte a los judíos sobre los falsos cristos que engañarán a muchos. Exactamente lo que sucederá cuando se abra el primer sello y el anticristo surja para engañar y dominar a las personas. Veamos lo que dice la Biblia. Observé cuando el Cordero abrió el primer de los 7 sellos. Entonces oí a uno de los seres vivientes decir con voz de trueno: «Ven y mira». Miré, y allí ante mí estaba un caballo blanco. Su jinete llevaba un arco. Se le fue dada una corona, y salió vencedor, y para vencer. Luego, en el versículo 5, Jesús habla de guerras y rumores de guerras que sucederán, lo cual está exactamente relacionado con la apertura del segundo sello, que traerá la guerra a la tierra y acabará con la paz. Mira lo que está escrito. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: «Ven y mira». Y salió otro caballo. Este era rojo. A su jinete se le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se maten unos a otros. Y se le entregó una gran espada. Después, en el versículo 7, Jesús dice a sus discípulos que nación se levantará contra nación y que el mundo será tomado por una gran hambruna, lo cual está vinculado también con la apertura del tercer sello del Apocalipsis. Compara la profecía de Cristo con la visión del apóstol Juan. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: «Ven y mira». Miré, y ante mí estaba un caballo negro. Su jinete tenía en la mano una balanza. Entonces oí lo que parecía una voz entre los 4 seres vivientes, diciendo: «1 kilo de trigo por 1 denario, y 3 kilos de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino». Por último, en el versículo 7, Jesús habla de varios acontecimientos que quitarán la vida a miles de personas, lo que está relacionado con el espíritu de muerte que el cuarto sello y el cuarto jinete del Apocalipsis traerán. Veamos lo que el apóstol Juan escribió. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente decir: «Ven y mira». Miré, y ante mí estaba un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Se les fue dado poder sobre 1/4 de la tierra para matar con la espada, con la hambruna, con la peste y con las fieras de la tierra. Y no termina ahí, hermanos. En los versículos 9 a 28 del capítulo 24 de Mateo, Jesús comienza a profetizar sobre cómo será la segunda mitad de la 7ª semana de Daniel. En ese tiempo, muchos morirán como mártires, lo cual está relacionado con el 5º sello del Apocalipsis. Cosas espantosas y grandes signos en el cielo, con la apertura del 6º sello, anunciarán la llegada del gran día de la ira del Señor. En Israel, muchos traicionarán a otros, además de que el engaño y la impiedad aumentarán mucho, significando que muchos abandonarán su fe. Pero Jesús también aseguró que el que perseverare en él hasta el fin, verá su vuelta y participará de su gobierno de 1000 años. Otro punto importante revelado por Jesús a los discípulos tiene que ver con la predicación del Evangelio del Reino por todo el mundo. Pero no debe ser confundido con el Evangelio de la Gracia que se anuncia actualmente. El Evangelio del Reino es el mensaje que será transmitido en el tiempo de la tribulación por el remanente y por los 144,000 sellados del pueblo de Israel, llamando la atención para la vuelta de Jesús, quien entonces virá para establecer su reino, como podemos ver en el Apocalipsis, capítulo 7. Ahora me gustaría regresar contigo al versículo en el que Jesús habla de la abominación desoladora o del sacrilegio terrible que expliqué al principio de este video. Muchas personas creen que esta profecía
ya se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruyó el templo. Estos estudiosos de la Biblia afirman que este fragmento tiene que ver con la declaración de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Sin embargo, la profecía no se cumplió allí con la acción de los romanos. La abominación desoladora será establecida solo por el Anticristo y tendrá su cumplimiento pleno y definitivo en la mitad de los últimos 7 años, como fue profetizado en Daniel capítulo 12. Esta profecía de Daniel está claramente dirigida a la gran tribulación, refiriéndose a un tiempo de gran angustia como nunca antes para el pueblo judío. El tercer punto que debemos analizar es: ¿qué mensaje trae esta profecía de Jesús para nosotros hoy? Todo lo que está registrado en Mateo capítulo 24 es una alerta para todos nosotros, porque si el fin de los tiempos está cerca, también lo está el tiempo del arrebatamiento. Nuestro mundo está muy turbulento, está inquieto, hay conflictos en muchos países y en cualquier momento la tierra podría ser tomada por guerras devastadoras. Además, gran parte de la humanidad ha pasado hambre, fenómenos y catástrofes naturales están cada vez más presentes y grandes pandemias están matando a millones de personas. También, muchos cristianos ya están siendo perseguidos por su fe en Jesús y muchos están siendo engañados por personas levantadas por el diablo. En fin, la tierra está sufriendo estas dolencias como una mujer cuando está a punto de dar a luz. Por eso, querido hermano y hermana, estate preparado. No permitas que el enemigo te distraiga con los placeres de este mundo o debilite tu fe. En su lugar, sigue a Jesús, porque Él es el único que puede salvarte y asegurar tu morada con Él por toda la eternidad. Amén. Dios te bendiga.